Síntesis del Antiguo Testamento, clase 6, audio 4. Finalizaremos esta clase el día de hoy hablando brevemente sobre la literatura sapiensal bíblica. Cuando hablamos de literatura sapiensal bíblica, hablamos de los libros de la sabiduría. Bien, en primer lugar, hablemos de cómo difiere de la otra literatura hebrea. Cuando llegan los libros sapiensales, ¿cuáles diferencias encontramos? Entonces, Job, Proverbios, Eclesiastés y algunos salmos, bien, encontramos en estos textos un cambio notable en el tono de los escritores. Ya no prevalece, por ejemplo, el oráculo tronante de los profetas, así dice Jehová, o la voz imperante del legislador, no harás. Más bien se escuchan los tranquilos preceptos, los consejos de los sabios. Es una conversación amena. Se oyen también preguntas difíciles, formuladas por personas que están angustiadas, quienes procuran entender cuáles son los misterios que complican la vida. La sabiduría israelita es la voz de la reflexión y la experiencia más que el mero mandato de predicación. Es la vivencia diaria donde encontramos al Señor presente en la vida de nosotros. La sabiduría de los hebreos no aborda los grandes temas del Antiguo Testamento. Bien, por ejemplo, temas tales como la elección del pueblo, como el pacto, la ley, el Mesías o la salvación. A los sabios, que en hebreo se llaman o son llamados los Hakamim de Israel, no les interesa mucho la historia de su nación. Si bien es cierto, viven en esta historia y procuran una reconciliación con el Señor, bien, ellos apuntan más a una vida de reflexión, ¿verdad? No al estilo de los griegos, sino en el Señor. La sabiduría de Salomón, por ejemplo, no es como la sabiduría abstracta de los filósofos, bien, sino es una sabiduría muy práctica que se da para solucionar los problemas del diario vivir y guiar la conducta humana, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces no se hace filosofía al estilo de Sócrates, de Platón o algunos otros, inclusive filósofos modernos, sino que se hace en la meditación y la reflexión, en la practicidad de la vida diaria y en las vivencias que experimentamos cada día todos nosotros. La sabiduría bíblica es esencialmente razón práctica, prudencia y previsión. Así que podemos decir entonces que la literatura sapiensal trata de la interpretación de la vida y de cómo comportarse bien o correctamente a fin de dar gloria al Señor o agradar al Señor y vivir nosotros una vida plena y satisfecha en Él. Bien, se ve el aspecto intensamente práctico de la sabiduría israelita en los significados del vocablo hebreo hokmah, que se traduce como sabiduría. Por ejemplo, se traduce como aptitud en artes o sagacidad en negocios, según Job 12:2 y 12. La habilidad en asuntos seculares, cómo lo manejamos en un mundo caído secular. La prudencia para gobernar, Primera de Reyes capítulo 3 y capítulo 4. La cordura en la vida diaria de decisiones éticas, cómo nosotros tomamos decisiones éticas día con día en nuestra vida occidental del siglo XXI y cómo mantenemos la cordura, el testimonio, la forma de vida importante. Mark Brenneman, profesor bíblico, la define así. Consiste básicamente en la aplicación de lo que uno sabe a lo que uno dice, a fin de lograr un buen vivir. Es decir, la sabiduría, esta sapiencia, es que practico lo que conozco. Por tanto, si usted es una persona que día con día va aplicando lo que conoce, es decir, el conocimiento no se acumula en su cabeza, sino que se va digiriendo hasta que se pone en práctica en la vida diaria, usted es una persona sabia. De no hacerlo así, entonces no sería una persona sabia. La sabiduría también tiene un fuerte aspecto ético, que siempre sirve a su propio interés, porque es animado por el espíritu religioso y en algunas veces se tuerce en religiosidad y legalismo. Las formas literarias que encontramos de la sabiduría hebrea es la de los proverbios, bien, el mashal hebreo o el dicho popular, bien, eran muy conocidos estos refranes y se mencionaban mucho en las calles. Toma también la forma de acertijo o de enigma o de parábola. Por ejemplo, los enigmas de Sansón es parte de la literatura sapiensal. La fábula de Jotam en Jueces 9 en cuanto a los árboles o la vida o la historia de Joás. Las palabras de Natán cuando confronta a Samuel o la mujer astuta en Tecoa, 2 Samuel capítulo 14. Otra clase de literatura sapiensal de Israel profundiza en los problemas del padecimiento y el significado de la existencia, bien, algo filosófico.
por ejemplo, Job y Eclesiastés, y se desarrolla presentando monólogos, más que todo en Eclesiastés, y diálogos y debates en el libro de Job. En tercer lugar, encontramos el desarrollo del papel que desempeñan los sabios. Desde muy temprano en historia de Israel, la aparición de sabios, hombres y mujeres que temían a Dios, fueron mucho más allá de una vida regular, sino más bien ahondaron en su visión del Creador y fueron transmitiendo esos conceptos ricamente al pueblo de Israel. Por ejemplo, José sobrepasó a los sabios de su tiempo e interpuso sueños a Faraón, Génesis 41. Bezaleel y Abilab, llenos de sabiduría para hacer diseños en el tabernáculo, diseñadores artesanos inspirados por el Señor, Éxodo 31, una forma de arte cristiano. En el acertijo de Sansón se nota el valor oriental en la solución de estos conflictos, Jueces 14. Aitofel y Usai, consejeros del rey David, dice que actuaban como si consultaran a Dios, 2 Samuel 16. Salomón y la solución imparcial a las dos madres cuando quiso partir al niño, o propuso esto más bien, no lo quiso, sino que lo propuso. Primer Reyes capítulo 3 y capítulo 4. Y en tiempos de Jeremías también eran importantes el sabio como el profeta y también el sacerdote. Sabios, profetas y sacerdotes, Jeremías 18, 18. En cuarto lugar, y la última ya parte de este audio final, encontramos las características destacadas. Y aquí menciono brevemente algunas características destacadas de la literatura sapiensal del Antiguo Testamento. En primer lugar, es universal. Bien, se dirige al hombre en general, sin limitaciones étnicas o religiosas. No se centra la atención en Israel como el favorecido de Dios. Se incluyen obras inclusive de gentiles. Por ejemplo, se atribuye el Salmo 31 al rey Lemuel, que era un rey no israelita. Todos los reyes de la tierra gobiernan mediante la sabiduría divina, según Proverbios 8, y los sabios de Israel no se preocupaban por la historia y el futuro de su nación, sino por el destino del individuo más personalizado. En segundo lugar, es enseñanza esencialmente monoteísta, es religiosa y es moral. Aunque muchos de los preceptos de los sabios parecen ser de naturaleza secular o puro sentido común, toda la sabiduría bíblica gira en torno a la noción de un solo Dios, omnipotente, misericordioso y pronto para con seres humanos. La verdadera sabiduría empieza con el temor reverencial de Dios, según Proverbios 1.7, y es necio el hombre que dice en su corazón que no es Dios, según el Salmo 14. También es profundamente humana, que es una parte muy interesante, aunque la Biblia pone la sabiduría del hombre en relación con la de Dios. Bien, todo procede de parte del Señor. Recalca también las relaciones sociales del hombre en el diario vivir. No presenta nada de legalismo estéril de la vida de los escribas y fariseos del Antiguo Testamento. El hombre expresa lo que hay en su corazón, en su mente, y llega a una adoración al Señor. Finalmente, demuestra que la parcial revelación divina del Antiguo Testamento no bastaba para satisfacer el corazón del hombre. Aunque el Antiguo Testamento no enseña que la muerte acabará con la existencia humana, tampoco presenta claramente una doctrina de la inmortalidad y nada de la vida celestial. El espíritu del difunto se va al Seol, la morada de los muertos, y el lugar de sombra y el silencio. No obstante, los moradores del Seol tienen conciencia, según Isaías 14, y no tienen ni la resurrección ni la plenitud de vida. Por eso Job pregunta con angustia, angustioso, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job 14:14. El pesimismo del Cogelet, es decir, del predicador del Eclesiastés, es casi absoluto. Los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Lo mejor, afirma en el capítulo 11, que puede decir es que en la muerte el espíritu del hombre vuelve al Dios que lo dio. Es importante entonces retomar estas características generales de la poesía hebrea para que podamos nosotros reposar en estas verdades que el Señor va revelando a través de las expresiones humanas de la adoración al Señor. Termino con dos cosas muy puntuales. Número uno, recordemos el rol y profundicemos, más bien en la invitación, profundicemos en el rol que tiene la poesía hebrea en la narrativa y la cosmovisión cristiana. Es decir, cómo se completa como si fuera un rompecabezas, cómo se completa en la historia de la humanidad e ilustra y colorea y da vida, da buenos colores, buenos olores, buenas lecturas, las historias y las referencias poéticas a la narrativa bíblica y a la cosmovisión que tenemos como cristianos. Y en segundo lugar,
qué importante es saber expresar correctamente con la persona correcta, de forma correcta, las contrariedades y las vivencias que como hombres, como humanos, pasamos día con día. Y que estos sentimientos, emociones sean sujetas al Espíritu Santo para adoración y gloria de Dios. Por esto es que los libros poéticos necesitan un espacio importante, una lectura regular y una meditación constante en estas verdades.